Vilma Petrach es doctora en educación, concentración en liderazgo organizacional en la Nova Southern, ¿se llama así? Southeastern University, sí. Ajá. Profesora de educación, ciencias políticas y ciencias sociales en el Miami-Dade College. Eh, no es una radical, no está al servicio de ninguna ideología o partido. Lo que está es tratando de analizar para dárselo a sus estudiantes, porque ese es su trabajo en el Miami-Dade College, de la situación en el mundo, en este mundo tan complicado, como lo fue, supongo yo, cuando estalla la revolución industrial, o como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial y el acomodo, ¿no? Donde hubo radicalizaciones, evidentemente, y eso no es nada nuevo. Recuerden que la persecución a todos aquellos que no eran cristianos o católicos, que las llamaban brujas, ¿no? Las quemaban en hogueras y un gentío aplaudía y se emocionaba con el espectáculo, cuando los romanos se emocionaban con la sangre de los gladiadores. En fin, pero todo eso pasa y el mundo evoluciona. Le he pedido que nos diera su análisis sobre estos cambios dramáticos que estamos viviendo en el mundo, que para la enorme mayoría de la gente son incomprensibles aún porque no se pueden entender. Lamentablemente, entre esa mayoría hay muy buenos ejemplos de liderazgos en el mundo entero. ¿Y qué está pasando con esta América y estos cambios y este fracaso de la democracia en estos días, en estas décadas en América? ¿Qué está pasando con el mundo occidental y en esa lucha de Rusia y China contra la civilización judeocristiana, es decir, contra todos nosotros, contra Europa, contra América, contra nuestra formación? ¿No? ¿Y qué está pasando ahora con los triunfos que hemos visto en Colombia y en Brasil, con el gobierno interino, o, si ustedes quieren, con la oposición decente venezolana? Digo decente porque no hablo de los radicales, ni estoy hablando tampoco, ni me estoy metiendo con nadie en especial. Bienvenida, Vilma Petrach, te escuchamos. ¿Qué está pasando? Eh, Tú sabes que me llama mucho la atención, bueno, muy buena tu introducción además porque es muy pertinente a lo que estamos viviendo hoy, sobre todo los que creemos en la democracia como forma de vida, no solamente como sistema, como forma de vida. Y la democracia tiene valores muy importantes. Esta sociedad, de hecho, sobre esos valores estoy hablando de los Estados Unidos de América, donde yo soy ciudadana estadounidense y venezolana de nacimiento y de vocación y pasión, pero precisamente el estudio de la democracia es lo que me ha llevado precisamente a prepararme para enseñar y educar mentes críticas, porque para ser ciudadanos tenemos que tener una visión crítica de la realidad, en el sentido de poder tomar decisiones, de poder discriminar información verdadera de la que no lo es. Y yo creo que eso es lo que pareciera que se está perdiendo. Tú sabes que Thomas Paine, que fue uno, digamos, el primer gran panfleto político que se hizo aquí en los Estados Unidos durante el periodo de la independencia, fue precisamente un panfleto llamado El sentido común. Y pareciera Napoleón de Thomas Paine, y pareciera que hoy es el menos común de los sentidos en términos de la sindéresis que deberíamos tener para vivir en un mundo democrático que de por sí implica reconocer la diversidad, los criterios distintos a los nuestros y sobre todo la capacidad, Napoleón, de construir consensos, de hacer compromisos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en las sociedades democráticas? Y ciertamente tú dices, hay sociedades que de hecho se están planteando como modelos alternativos a la democracia occidental, la democracia liberal, que es la que nosotros hemos querido practicar y la que ha costado mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y también han recorrido los países muchas crisis para llegar a construirlas. Y Eso lo millones de sabemos. muertos a lo largo de los De siglos. muertos, Por ejemplo, exactamente. cuando los reyes, por ejemplo, cuando las provincias se mataban entre ellos, ¿no? Que no existían los estados, que los países que existen hoy en día, y tuvieron que morir tanta gente, sacrificar tanta gente para que existiera la democracia tal y como la entendemos los occidentales. Y es lo que vemos que se está destruyendo y que está acabando.
Fíjate que los principios fundadores de esta nación de Estados Unidos y, por ejemplo, de Canadá, que son naciones democráticas, una con un sistema parlamentario, otra con un sistema presidencialista como el que habíamos tenido en Venezuela, el Estados Unidos es vida, libertad y búsqueda de la felicidad, que son principios muy liberales, porque toma John Locke, perdón, John Locke fue el filósofo liberal en el cual se fundamentó ese concepto, ¿no? De lo que podríamos llamar el contrato social estadounidense. En Canadá es paz, orden y buen gobierno. Y paradójicamente no son, bueno, primero parecieran distintos, ¿no? En uno hay una visión más benevolente del gobierno y del papel del gobierno, y en uno es una visión más benevolente de una sociedad donde es una sociedad de derechos y deberes, por supuesto, pero en todo caso en ambos hay algo en común, que es la capacidad de convivir con esa diversidad y también que es una sociedad que se construye precisamente basada en la inmigración, como ha pasado, por ejemplo, con Estados Unidos, pero además con un fundamento esencial, que es lo que llaman el rule of law, el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo que se está perdiendo, Napoleón? Porque la gran batalla que estamos viendo, yo, no, yo podría decir que el paradigma de la democracia como sistema y forma de vida está en crisis hoy. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de las sociedades democráticas, y mejor dicho, en principio y fundamentalmente dentro de las propias sociedades democráticas se está librando hoy, de las que se han construido sobre estos fundamentos, se está librando esta batalla. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, tú hablabas de que Putin y China, pero Putin, por ejemplo, se está planteando ante un mundo polarizado que él es un salvador, a pesar de que está literalmente peleando precisamente y que en la guerra contra Ucrania, que pretende desaparecer, por ejemplo, un principio fundamental del orden internacional liberal, que es que tú respetas las fronteras de los estados, no las invades simplemente porque tienes una visión histórica que dice que esa nación no tiene derecho a existir. A pesar de que él está haciendo eso, él también se está planteando para ciertos grupos, o se ha planteado, como una persona que supuestamente está preservando los valores fundadores de Occidente. Así, hay personas que siguen y que en medio de la crisis de Ucrania, aún en sociedades como esta, están planteándose que Putin debería ganar esa guerra, porque Putin está haciendo una defensa de un supuesto orden mundial aparentemente comunista, de gente que realmente quiere destruir el orden occidental y los valores cristianos, y entonces apoyan una figura tan terrible, tan destructiva para el respeto a la diversidad y el respeto al otro y para el concepto mismo de la democracia como Vladimir Putin, un líder que puede ser calificado, y hay estudios sobre eso, como un líder tóxico, un líder no constructivo, sino que solamente piensa en sus fines y de hecho está llevando a su país a una crisis profunda precisamente porque su fin es el poder, por el poder en sí mismo, por el poder, ¿ok? Y Además, por el otro lado tenemos una figura también, Napoleón, no, que solamente permíteme terminar esta idea, como Víctor Orbán. Víctor Orbán fue traído, por ejemplo, a un Congreso conservador aquí en los Estados Unidos como la figura fundamental porque Víctor Orbán también se ha pintado en Europa frente a la crisis de la inmigración y a todo lo que está viviendo Europa, frente al tema de lo que están viviendo las democracias, a pesar de que él es un gran polarizador y destructor de lo que podrían llamar el Estado de Derecho y los equilibrios de poder, de los poderes en Hungría, se ha presentado como un salvador de Occidente, entonces como un modelo a seguir. Entonces los países que eran modelos y las sociedades que eran modelos están siguiendo hoy esto, se han venido polarizando, porque esa es la otra cosa. Ya hay un grupo de esa sociedad que considera que individuos como Putin o individuos como Víctor Orbán son la solución para los problemas que está viviendo la democracia. Entonces, ¿qué te planteo yo a ti y creo que nos debemos plantear todos? Porque que en realidad la democracia es tolerar que hay otro distinto a ti y aunque no estés de acuerdo con él, esa persona no solamente tiene derecho a existir, sino a participar en lo que podríamos llamar la comunidad política, porque todos nosotros somos ciudadanos de una misma nación en un momento dado y esa diversidad, y sobre todo las naciones que se han basado en conceptos tan fundamentales como gente venida de muchas partes, e inclusive en sociedades que a lo mejor son lo que llaman orgánicamente comunes en términos de etnicidad, la tolerancia al otro es fundamental y la capacidad, sobre todo, Napoleón, de construir compromiso, porque ¿qué es lo que es construir consenso? ¿Qué es lo que se trata? Que no es que nosotros no pensamos igual, sino que podemos buscar puntos comunes para decir, para dentro
esa diversidad que vivimos, buscar una unidad posible para poder coexistir, para vivir pacíficamente en una sociedad. ¿Te acuerdas cuando Rómulo Betancourt, en sus momentos de fundación del gran partido político que era Acción Democrática, le decía a sus hermanitos pensar en lo que nos une y no en lo que nos divide? Era un lema fundamental para unificar en un momento a una oposición que tenía que enfrentar una dictadura. Y pareciera que nosotros estamos olvidando que tenemos que pensar en lo que nos une y no enfatizar lo que nos divide, porque siempre vamos a encontrar puntos de división. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las sociedades desarrolladas del mundo y algunas, bueno, no me refiero a desarrollo como concepto económico, puede ser, pero también políticamente avanzadas que han fundado sistemas sostenibles? Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos acaba de cumplir 235 años. Es una constitución, y yo la tengo aquí conmigo porque yo la leo constantemente porque la enseño, la constitución más escrita, más vieja de la historia. Y hoy por hoy uno siente que está vulnerabilizada precisamente por una polarización irrespirable en los Estados Unidos que no permite lo que hizo que esta constitución, Napoleón, fuera posible, que fue la capacidad de los que llamaban los padres fundadores de esta nación de comprometerse, de construir compromisos, de construir consensos para llegar a esos acuerdos fundamentales y fundar la nación estadounidense. Entonces, si estamos perdiendo esa capacidad, porque es lo que está pasando, aún en sociedades tan desarrolladas como esta, o como las sociedades europeas, donde las sociedades están tan profundamente polarizadas que no son capaces de construir consensos ya, y que por lo tanto incluso hay factores dentro de esa sociedad. Te pongo un ejemplo, una reciente encuesta, tanto del Pew Research Center, que es un centro de investigación de encuestas, como también lo ha hecho la Gallup. Hay 5% de la población de Estados Unidos, pero sobre todo en uno de los partidos, que piensa que la violencia es una vía legítima para resolver problemas en los Estados Unidos. Ahora, uno dice, bueno, 5% no es mucho. ¿Sabes cuántos son, Napoleón? Son 13 millones de personas que están pensando así. Es mucho. ¿Ok? Imagínate que en sociedades estables o que han sido estables históricamente, y quiero que sepas que ya, por ejemplo, el Freedom House califica una democracia como la estadounidense como una democracia en retroceso y en problemas profundos. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa capacidad de construir consensos y de convivir. Y sobre todo empieza desde las élites, pero acuérdate que tenemos ahora un problema mucho más ampliado, y eso lo están viviendo, por cierto, todas las sociedades. De alguna manera, yo creo que la pandemia lo que hizo fue aflorar esas profundas divisiones que ya se sentían y esas tensiones que estaba sufriendo la democracia. Y aquí quiero detenerme un segundito, y me parece importante, y por supuesto, eh, eh, abierta a las preguntas que tú me puedes hacer, por ejemplo, al último libro, uno de los últimos libros de Moisés Naim, que es La venganza de los poderosos. Y él hablaba precisamente de que hay tres factores que están erosionando las democracias en el mundo, en esta batalla, casi que es una batalla espiritual profunda, porque no me refiero a lo que llaman estos de la teoría conspirativa batallas espirituales entre el bien y el mal, que lo ponen entre otro contexto, pero sí es casi espiritual en el sentido que es entre el autoritarismo y la democracia como forma de vida. Y el autoritarismo puede ser, Napoleón, de izquierda o de derecha. El problema es cuando nos polarizamos y creemos que un lado del espectro polarizante es mejor que el otro. En el fondo, ambos están vaciando el centro democrático y la capacidad de encontrarnos. Ahora, ¿Cuáles eran esos tres factores que hablaban, solamente para mencionarlo? Populismo radical, porque en todas sociedades el populismo ha sido una herramienta, un instrumento de movilización, pero cuando el populista, y llega un movimiento populista que dice yo resuelvo el problema por encima de las instituciones y del Estado de Derecho, eso empieza a erosionar la confianza en las instituciones. El otro elemento que además lo ayuda a acentuar, llega en parte el populismo por un contexto que se va polarizando, pero entonces llega el otro contexto, es la polarización, que además se va profundizando precisamente por esta existencia de líderes populistas, yo diría inescrupulosos, que quieren sobre todo perpetuarse en el poder y terminan destruyendo la capacidad de construir consensos más en la sociedad
polarizando a las élites y obviamente polarizando a la sociedad profundamente entre los míos y los otros, ¿ok? Porque entonces dividen a la nación. La nación se convierte en, ya no es un concepto común, sino la nación es lo que el líder y el movimiento definen que es la nación y todos los que no estén siguiendo esos principios quedan fuera, quedan execrados, así como nosotros fuimos los escuálidos. Aquí, bueno, aquí también está pasando en los Estados Unidos entre un movimiento blanco nacionalista cristiano y el otro que dice, no, esos que hablan de la diversidad, y quiero que sepan que pueden haber de algunas posturas extremistas en los dos, pero hay unos más extremos que, no, que otros, que son los que logran apropiarse del poder. Y finalmente el concepto de la posverdad. Cuando tú pierdes la capacidad de por lo menos construir una visión común de lo que es verdad, cuando existen además gente, inclusive a través de las nuevas tecnologías de comunicación donde se crean matrices y se apropian, yo diría más que apropiarse de la narrativa, es también generar un factor de incertidumbre tan profundo que la gente se refugia en aquellos que le dicen yo te voy a dar la seguridad porque acuérdate que para construir y para hacer políticas públicas, para poder gobernar una sociedad, para incluso nosotros poder convivir en sociedad, necesitamos ser capaces de creer que existen al menos verdades compartidas. Pero ¿qué pasa cuando ya la verdad como tal no existe? Cuando la posverdad es el problema de donde prácticamente incluso hay personas, hay factores, hay actores que se encargan de ensuciar de tal manera el espectro informativo que la gente ya no sabe qué creer o que terminan viviendo en sus propias burbujas informativas, donde simplemente escuchan aquello que ya ratifica su ya visión radicalizada de la realidad. Entonces, Y no saben distinguir lo que es la noticia, lo que es la exactamente, opinión, lo que es exactamente. propaganda política honesta y lo que es la propaganda política deshonesta, mentirosa, ¿no? Y engañosa. Ahora bien, lo que Sí, te quería preguntar que no acabo de entender. Yo entiendo que China o Rusia, que son dos países cuyos habitantes han vivido y sus dirigentes, prácticamente su historia es, excepto un pequeño y muy breve espacio en Rusia, han vivido de dictadores. Yo así es, entiendo que autoritario. inclusive algunos de esos dictadores fueron muy importantes porque gracias a esas dictaduras y solo por esas dictaduras se pudo unir toda China en un solo idioma, por ejemplo. Lo que hicieron los españoles en América Latina, que nos nos unificaron con el idioma, con la religión y con las leyes. ¿Okay? Yo puedo entender todo eso. Puedo entender inclusive que ellos tengan un concepto de lo que es la democracia y lo que son los derechos humanos totalmente diferente a Occidente. Lo que no entiendo es cómo Occidente, ¿ok? Cada vez más se acerca a esa invasión y acabar con nuestra cultura judeo-cristiana. Sí. ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué está pasando eso? por lo que te decía, yo creo que hay una crisis en parte cuando nosotros perdemos conciencia de nuestros propios valores, porque por ejemplo, hay gente que te interpreta eso que tú estás diciendo, pero es que hay gente, por ejemplo, como ciertos líderes, como Orban, algunos dirían como Bolsonaro o como Trump, están defendiendo esos valores de judeocristianos, de los radicales de la izquierda, que además dentro de esta visión conspirativa, y quiero que sepas que precisamente porque es irrespirable esa polarización, hay personas como yo que optamos por no inscribirnos en partidos políticos específicos y hacer non-party affiliation, no, para poder mantener la sindéresis en un momento de profunda polarización, porque ¿qué es lo que había sido el centro democrático, Napoleón? Habían opciones de centro derecha y centro izquierda que se encontraban para construir una visión de centro y buscar soluciones. Por eso hemos tenido avances en materia de derechos civiles, hemos podido construir políticas sociales importantes, precisamente porque hay personas que históricamente han sido excluidas de la comunidad política y buscamos a través, y se han creado movimientos sociales para incluirlos, y hemos buscado entonces dar respuestas a esos grupos que se han sentido excluidos y que si los dejamos y los abandonamos, se convierten en caldo de cultivo para que llegue cualquier populista radical a decirle, yo los voy a salvar. La democracia había logrado precisamente ese elemento de inclusión necesaria y es lo que estamos perdiendo hoy, Napoleón.
dices, esos son valores judeocristianos, conceptos de justicia social, conceptos de inclusión, conceptos que tienen que ver con, incluso la visión de justicia nuestra, tiene que ver con la visión cristiana de la justicia. Por ejemplo, el castigo con compasión al mismo tiempo, para que entiendas que no puedes castigar tan duramente a un grupo que no pueda reivindicarse y reinsertarse en la sociedad o a una persona. Esas visiones son producto de lo que ha sido la cultura y la visión, la civilización judeocristiana. Y pareciera que eso, y además la tolerancia, de poder vivir con la diversidad, con el criterio distinto del otro para poder construir esos consensos necesarios para podernos encontrar, tú y yo, en un momento dentro de nuestras diferencias, poder reconocer que tenemos puntos que podemos compartir. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos perdiendo esa capacidad, es precisamente estamos demoliendo lo que ha sido los grandes avances que logramos, que Ahora, llegamos, ¿dónde está, y como es perdona que te ajá, interrumpa, perdón. el error de los dirigentes democráticos? Porque el hecho de que haya tanto dictador, cada vez más dictadores, tanto en Europa como en los Estados, como en aquí, como en América, es que es un fracaso de los dirigentes democráticos. Y cuando hablo de dirigentes no me refiero solamente a dirigentes políticos, dirigentes sociales, dirigentes económicos, dirigentes religiosos, y no me refiero a todos, Sí. evidentemente, pero sí a los que han marcado, han tenido el poder. Algo ha fallado en ellos. Y no estoy generalizando porque, por ejemplo, yo no creo que América Latina o América esté roja y que sea comunista, ¿no? Ujú. Hay dictaduras que se hacen llamar de izquierda y hay gobiernos democráticos que se hacen llamar de izquierda. Entiendo por qué Lula le ganó a Bolsonaro, porque los dos gobiernos de Lula, ¿no? Bajó la pobreza en esos dos gobiernos, porque además Lula se encontró en un momento perfecto porque tenía dinero gracias a cómo estaba el mundo y se necesitaba los materiales, lo que podía ofrecer Brasil. En cambio, Bolsonaro no. Ok, yo no estoy diciendo quién es mejor o no, sino estoy tratando de racionalizar por qué. ¿No? Y porque el gobierno de Bolsonaro realmente no fue ni remotamente, ¿no? Dio lo que dio Lula. Entonces, lo lógico es eso. Lula no perdió los juicios. Lula perdió y fue llamado ladrón en los medios de comunicación, en los tuiteros y demás, en esa propaganda política sucia. Pero es lo que la gente tiene que entender. No estoy defendiendo a Lula ni estoy defendiendo a Bolsonaro. Estoy tratando de razonar qué estaba pasando. ¿En qué han fallado que ahora la democracia parece ser que no es el futuro del mundo, la democracia judeocristiana? Ok. Bueno, yo creo que tú lo estás diciendo. ¿Qué perdieron los líderes? Mira, obviamente Bolsonaro lo pudo hacer mejor si no se hubiera olvidado de una parte de la sociedad, porque él gobernó polarizadamente más para un grupo que para otro. Yo no estoy diciendo que Lula Sin lo embargo, hace. ganó en los estados más pobres. Sí, por eso, Ojo. bueno, porque igual pasa aquí en los Estados Unidos. Hay un grupo de personas en los Estados Unidos que creen que hay cierta visión es la que le va a solucionar los problemas y están ubicados digamos, racionalizando o buscando, digamos, y apoyan la visión, podríamos llamar populista radical, porque ese líder le permite, o ese grupo, o ese movimiento le está dando por lo menos la esperanza de solución. Ahora, eso te lo estoy diciendo porque en Venezuela pasó lo mismo. Uh -huh. Tú mismo mira, la democracia sofista funcionó hasta que dejó de funcionar. ¿Por qué? Hasta Fíjate que tú que dejó de estar actualizada. exactamente, hasta que dejó No de, se por ejemplo, actualizaron, que es lo que yo creo que le está pasando a la y digo dirigencia política. exactamente, o sea, vamos a hacer, tú hiciste algo muy importante, que fue que te quitaste los lentes de la polarización y me estás mirando desde la moderación, desde la perspectiva crítica, ¿qué pasó? Tú no estás, porque es comunista y entonces porque es que el otro es de derecha, no, vamos a ver qué es lo que hicieron o qué es lo que están haciendo, porque hay una demanda social insatisfecha, sí, y claro, en Venezuela la hubo. Hasta finales de los 70 el modelo punto fijista en Venezuela funcionó.
y un día dejaron básicamente los partidos políticos que habían sido capaces de movilizar la comunidad política, de organizarla y de ayudar a educar a esa población en democracia, y los gobiernos democráticos que habían logrado esa visión, digamos, punto fijista, o sea, el pacto de élite que habíamos tenido, nosotros reconciliar en un momento dado, porque Venezuela pudo irse por el camino de la izquierda de mucho tiempo atrás y lo logramos construir, yo diría, el periodo más estable de la vida política venezolana, que fue el periodo de la democracia, y después la dejamos ir porque los partidos se convirtieron en maquinarias electorales donde básicamente lo que querías es o sea, seguir siendo elegido por una población cautiva sin que tú realmente le dieras solución a los problemas que se estaban profundizando. Y es más, si votaban menos, era mejor. ¿Tú te acuerdas que llegó un momento en que hasta que no votaran, sino ganaban con poco, no importa, lo importante es que ganaban? No, el problema es que detrás de eso, ese no voto que se estaba dando, había un montón de personas que estaban listas, era el caldo del cultivo para que llegara una radical que los iba a salvar, que al final no convirtiendo el país en un infierno para todos. Sí, porque Porque la fue gente así. se olvida ahora, ¿no? De cómo Sí, cuando el golpe de Estado de Chávez Frías, el 72% de la población venezolana aplaudió el golpe de Estado, ¿ok? bueno, y Que perdóname, Caldera cuando Carlos Andrés Pérez se II montó en el quería golpe, ¿tú te acuerdas? modernizar el Sí, país claro, en unas medidas totalmente contrarias a lo que hizo en su primer gobierno, la gente lo rechazó y aplaudió exactamente. no solamente su destitución, sino Sí, como cuando lo votaron de Acción Democrática, que llegó a estar hasta preso. Eso parece que la no gente olvidamos, de no derecha. olvidamos una mentalidad Napoleón de linchamiento político en las élites y en la población también. La gente estaba cansada, agotada del punto fijismo. El punto fijismo Sí, pero había no hay que llegado a mentirse para el cumplir. otro extremo. Pero se fueron Claro. al otro extremo No, pero es lo que te desconocido. dije, cuando yo te dije, y Ahora, no tenían quiero otra decir opción de que, irse al quiero otro extremo. corregir algo para que no se malinterprete. Yo Ujú. dije que Caldera se montó en el golpe no porque hubiera apoyado a Chávez, sino porque apoyó el sentimiento antipartido que había en ese momento, ¿te acuerdas? Y en eso Sí. se apoyó y logra ese gobierno con el llamado chiripero, para que vamos a ser históricos, nosotros tenemos que saber leer historia. Ujú. Y después del chiripero, porque muchos de los que apoyaron a Caldera terminaron siendo después parte del proceso que apoyó a Chávez. Y ya sabemos lo que pasó. ¿Qué pasa? Así llegan a refundar la democracia y lo que hacen es destruirla, desmantelarla. Por cierto, ese mismo esquema, porque yo siempre digo, cuando yo leí el libro de Naim, yo entendí por qué Naim decía, esta película que estamos viendo en Estados Unidos, yo la vi pero en español. La única cosa era que el protagonista era un mulato mestizo, una mezcla de lo que somos nosotros, llamado Chávez, que representaba, entre comillas, y digo entre comillas porque lo que es Chávez era un populista radical que se abrace a una ideología de izquierda, pero igual se pudo abrazar a una ideología de derecha. Lo que pasa es que no No, lo hizo. perdona, como intentó en un principio, Claro, porque en un la principio gente lo se intentó, en olvida un que principio fue a lo tocar a intentó. la campanita Wall Street, que fue y dijo que Tony Blair era su nuevo mejor amigo, entre otros, La ¿ok? llamada tercera vía de Tony Blair, ¿te acuerdas? Pero Sí. por ahí no podía estar indefinidamente en el poder. Exacto. ¿Qué pasa? Acuérdate que los países, y de nuevo estábamos viendo, al final, si la receta populista radical es movilizar a los excluidos, a los insatisfechos, a los disgustados, a los marginados, para luego, manipulando a esa masa insatisfecha, destruir la institucionalidad que ya está debilitada para, de alguna manera, instalar un modelo autoritario político para perpetuarse en el poder, pues eso es lo que ocurre, no importa si el movimiento está en la derecha, o sea, se da hacia más hacia la derecha que hacia la izquierda, al final el resultado es el mismo, destruyes la democracia liberal como sistema, pero también como forma de vida. Eso, ese mismo fenómeno, por eso yo siempre digo, y tú hiciste algo muy adecuado, correcto, no solamente como periodista, sino como ciudadano lo estás haciendo, mirando con los prismas y yo quiero mirarlo de manera despolarizada. ¿Qué pasa y por qué está pasando? ¿Qué significa? Tenemos que cultivar de nuevo el pensamiento crítico para entender que estos fenómenos sociales no existen en el vacío.
hay una causa real de insatisfacción. Y yo lo digo con mucha tristeza porque, por ejemplo, en esta sociedad en la cual yo la he estudiado por mucho tiempo, precisamente porque sentía que era un modelo de democracia liberal para el mundo, hoy veo los mismos síntomas críticos, digamos, de desestabilización, de desinstitucionalización y de una visión que básicamente está destruyendo la capacidad de nosotros vivir juntos en esta sociedad. ¿Por qué? Porque la gente hoy está enardecida. Ya tuviste que ya no solamente hay movimientos políticos, algunos, que bueno, como todos movimientos políticos y sociales, algunos pueden exagerar en sus demandas y siempre se producen excesos. La sociedad tendía históricamente a corregirlos. Pero ¿qué pasa cuando un movimiento político se apropia de la narrativa democrática de tal manera que ya la gente entonces se ve al otro, lo ve como enemigo, no como un opositor, no como alguien que dentro del debate político simplemente tiene una idea diferente a la mía y alguno de los dos va a ganar, sino con alguien que puede ser agredido e inclusive la violencia se convierte en un instrumento para, de alguna manera, destruir al otro. Acaba de pasar un caso terrible donde el esposo de la Speaker of the House, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, que es la tercera en línea de sucesión y que en caso de que falte el presidente y el vicepresidente tendría que asumir la máxima magistratura del país, la presidencia, pues le atentaron contra el esposo porque lo que querían era, ese individuo radicalizado a través de las redes sociales, era ir contra la señora Pelosi. Pero asimismo vimos cómo pasó aquí el 6 de enero del 2021 lo impensable, el asalto al centro donde se hacen las leyes de este país y que representa el primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos donde está representado el we the people, nosotros el pueblo. Entonces resulta que bueno, pero una perdona, violenta lo asalta, aló. o sea, Eso mismo está pasando ahora en Brasil. Los radicales que están con Lula, ¿ok? Acaban de quemar y saquear un supermercado y los radicales que están con Bolsonaro han cerrado 200 y pico de carreteras en este momento en Brasil. Esos son bueno, los radicales, pero no es la ¿qué mayoría. quiere decir con eso? Es que no tienen que ser mayoría. Ujú. Es cuando hay grupos en la sociedad que comienzan a ver la violencia como una forma legítima de acción política para cambiar el orden que no les gusta. Entonces tú ya no se trata, no es ni siquiera una revolución, que tampoco estoy de acuerdo con esos procesos. A mí me gusta el proceso de reforma, como debe ser en democracia. Pero sino se trata literalmente de la anarquización de la sociedad, producto de que se pierde el contexto de lo que llamamos dentro de la concepción del Estado-Nación el monopolio legítimo de la violencia, porque hay gente que acude a la violencia de manera desordenada y la sociedad pues, pierde la capacidad de mantener el orden interno, las instituciones, precisamente porque hay grupos que además están siendo instigados desde sectores de poder, no tienen que estar en el poder político propiamente dentro, por ejemplo, en el gobierno, pueden ser incluso de la oposición, que realmente apelan a la violencia y de hecho instigan a esas masas enardecidas o a esas masas disgustadas a que actúen con esa fuerza destructiva para destruir el orden existente y ellos de alguna manera buscar de esa manera derrocar ese orden de alguna forma, por ejemplo, no permitir la transición pacífica del poder. ¿Para qué? O decir que una elección es ilegítima, ¿con qué fin? Con el fin de crear una desconfianza en algo tan importante democracias como es la capacidad de elegir de manera pacífica, hacer procesos electorales pacíficos, de manera de simplemente cambiar las figuras que están en el poder cuando nos gustan o no nos gustan, tenemos las elecciones como forma, incluso de dirimir conflictos. No me gusta como gobernante, te voy a cambiar. Pero ¿qué pasa, Napoleón, cuando se pierde la legitimidad o cuando se desconfía profundamente de los mecanismos para el cambio político? De nuevo se exalta la violencia, que es lo que ha venido pasando. Me dice lo que está pasando en Brasil, ha venido pasando en otras democracias consolidadas y está pasando, por ejemplo, en tiempo real en los Estados Unidos de América. De hecho, hay personas que están y pueden ser elegidas
pronto a la Cámara de Representantes y a los distintos a los distintos niveles donde se regulan las elecciones, que como sabes en este país son descentralizadas, se hacen a nivel de los estados, que de hecho son personas que niegan el triunfo de la opción política que está en el poder en este momento, la niegan, a pesar de que no hay ninguna evidencia, inclusive las Cortes no encontraron ninguna evidencia del fraude, que de hecho estaba cantado según el actor político que pierde, incluso antes de que se diera la elección. Bueno, porque eso es una moda ahora en todas Claro, partes, en casi antes, todas es partes, decir, de que si yo si pierdo, antes aceptábamos me las robaron las elecciones, elecciones. claro, antes aceptábamos las elecciones como mecanismo de cambio digamos, de renovación de las élites, y ahora resulta que si yo pierdo, son ilegítimas y si yo gano, son legítimas. No, el juego es el mismo. Pierdes o ganas es porque, Si, ¿por qué es bueno, legítimo? y ¿Por qué es legítimo si yo gano e perdona, ilegítimo si yo pierdo? y si pierde mi partido es que la gente es estúpida y se dejó engañar, pero Exactamente. si gana mi partido, la gente no es estúpida ni se engañó, ni yo traté de engañarlo. O sea, Pero cosas ¿qué es lo absurdas. que tú ves como Vilma, factor común ahí? ¿Sabes qué ves? Se pierde la capacidad autocrítica de esas élites de decir, cometimos un error, hicimos una mala campaña, claro, no claro. llegamos a la gente que debíamos llegar. Y Vilma, entonces terminas culpando al otro. Bueno, pero se nos ya. acabó el tiempo, de verdad que muchísimas gracias, bien interesante, Vilma Petrach, doctora en educación, concentración en liderazgo, profesora de educación, ciencias políticas y ciencias sociales del Miami-Dade College, como parte de su enorme currículum. Un abrazo, Gracias. Vilma, y Y muchas gracias por la gracias. ¿Sí? invitación. Ok, Gracias. chao. Chao.